Hola, mi nombre es María Fernanda Vázquez Patiño, estudiante de la Tecnología de Radiología e Imágenes Diagnósticas y el día de hoy les estaré exponiendo algunos estudios especiales pues de imagenología. Empezando con el sistema digestivo. En el sistema digestivo encontramos el esofagograma, que em, pues el objetivo principal es visualizar la anatomía y la función del esófago, el tubo muscular que conecta la faringe con el estómago. Al ingerir un medicamento de contraste, que normalmente es el bario, recubre la pared del esófago, permitiendo que se observe su contorno y cualquier anomalía bajo fluoroscopia. Algunas patologías tenemos como los divertículos, el espasmo esofágico, difuso, úlceras o fístulas o, bueno, normalmente para este estudio se necesita un ayuno normalmente de 6 a 8 horas antes pues, del procedimiento. Esto asegura que el esófago pues esté vacío y lo permite una mejor visualización pues del medio de contraste y evita el riesgo de vómito. Obviamente tenemos pues como que tener en cuenta el consentimiento informado de lo que se le va a hacer pues a nuestro paciente y no requiere pues normalmente exámenes de laboratorio, pues ya que pues es un estudio pues que no lo requiere, ya que se centra en la visualización anatómica funcional del esófago utilizando pues el medio de contraste. Tenemos proyecciones AP, lateral, y esa pues como que es una proyección especial. Y esa sería pues como las imágenes resultantes del esofagograma, que aquí pues se le vería como el medio de contraste que se utilizó. Bueno, tenemos vías digestivas altas, que por otro lado, tenemos las vías digestivas altas, que pues también hace parte del sistema digestivo. Es un estudio radiográfico con medio de contraste que se realiza para observar la úvula hasta el ángulo de 3, que es una estructura anatómica ubicada en la tercera porción del duodeno y que se limita con el yeyuno. Se deben observar estructuras como la úvula, el epiglottis, el esófago, la unión de la cardioesfágica, cavidades del estómago como la cúpula gástrica, cuerpo del estómago, el antro, el píloro, curvatura mayor y curvatura menor, la primera porción del duodeno y la segunda porción del duodeno, V en el ángulo de 3. Algunas patologías son como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la esofagitis y la úlcera péptica. La preparación pues, del paciente, es esencial un ayuno, al menos de 6 a 8 horas antes del procedimiento, para asegurar pues, que haya un vacío total pues, del estómago. No se puede beber pues, en café ni agua pues, en ese ayuno. No se puede masticar chicle ni fumar. Obviamente se le recomienda, pues se le informa al paciente como sobre qué va a hacer para que él pueda firmar el consentimiento informado. Y en exámenes de laboratorio, pues normalmente tampoco pues requiere, pero en algunos casos, dependiendo pues de la condición clínica, el médico puede solicitar algunas pruebas como un hemograma completo o pruebas de coagulación. Tenemos proyecciones AP, que siempre se hace una AP preliminar para ver que el estómago esté vacío, y una lateral derecha y lateral izquierda. Y en algunos casos se hace la oblicua. En esta se ve, pues en esta imagen, se ve como el fluoroscopio pues actúa con el bario y se ve pues como las vías digestivas. En estas proyecciones tenemos esta acá y finalmente esta. Por último, tenemos el colon por enema, que es un estudio radiográfico con medio de contraste que se utiliza para diagnosticar problemas del intestino grueso en cada una de sus estructuras, desde el ciego hasta el ano.
En este estudio se deben observar estructuras anatómicas como la ampolla rectal, el colon sigmoideo, colon descendente, el ángulo esplénico, el colon transverso, el ángulo hepático, el colon ascendente, el apéndice, el ciego y la válvula ileocecal. Las patologías tenemos como la colitis ulcerosa, los pólipos colónicos y la obstrucción colónica. Bueno, para este examen sí se requiere un ayuno 2 o 3 días antes de ese, sin frutas ni verduras, pues y cereales. Solo líquidos claros como sopas, caldos, té, jugos sin pulpa. Y no consumir bebidas con gas. Generalmente se le indica al paciente que debe tomarse un laxante, pues porque lo que se requiere es que el estómago esté totalmente vacío. Se le manda un enema, pues que se lo puede aplicar normalmente el mismo paciente. Y ese mismo día antes del examen se requiere pues un ayuno de 6 horas. Tenemos proyecciones como AP y lateral izquierdo, lateral derecha y en algunos casos de oblicuas. Y tenemos aquí pues como las imágenes radiológicas que se observan. Tenemos aquí todo el intestino grueso pues como con fluoroscopia. Aquí tenemos una donde se ve el ángulo hepático y el ángulo esplénico en estas dos. Y normalmente siempre se toma una AP preliminar donde se puede observar que no hay materia fecal. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Andrea Norrestre, pues soy estudiante de la tecnología en radiología de imágenes diagnósticas. Para la actividad de imagenología especial vamos a dar desarrollo acerca de 2 estudios que comprenden el sistema urinario. En este caso es la urografía excretora y la cistografía miccional. Estas dos pueden ser muy similares ya que comprenden ciertos órganos iguales, pero cada una tiene sus diferencias y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, la urografía excretora como tal comprende 3 órganos que son los uréteres, los riñones y la vejiga. Este estudio se utiliza más que todo y nos permite evaluar la anatomía y función de estas 3 estructuras, además de también poder prevenir o diagnosticar algunas patologías comunes como tal, tumores, infecciones recurrentes, cálculos renales, problemas estructurales, ya sean los riñones, la vejiga o los uréteres, y también obstrucción en las vías urinarias. Como preparación para este examen, el día anterior se debe de realizar una dieta blanda, además de tener una preparación con un laxante, y el día del procedimiento se debe también realizar otra preparación con un enema rectal. Como tal, los pacientes deben de llevar a este procedimiento documentos previos o estudios previos que tengan anterior al procedimiento del día que se lo vayan a realizar, ya sean ecografías, urografías excretoras anteriores. También debemos de darle a diligenciar el consentimiento informado, ya que este procedimiento es a base de medio de contraste. Entonces debemos de advertirle acerca de las alergias y también conocer un poco más de su historial clínico, si es alérgico a algún medicamento o algún derivado del yodo, que es el medio de contraste que vamos a realizar en este procedimiento. Como tal, se debe de llevar un examen de creatinina con unos valores normales. Vamos a hablar un poquito entonces de los valores. En hombres debe de ser 0,74 hasta 1,35 miligramos por decilitros y en mujeres de 0,59 a 1,04 miligramos por decilitro. Durante este examencito se va a realizar la inyección de un medio de contraste. Este se hace vía intravenosa a través de una de las venitas periféricas del miembro superior en la parte del pliegue del antebrazo. Se van a realizar una serie de imágenes radiológicas durante este procedimiento y mediante la inyección del medio de contraste. Para este examencito vamos a utilizar unas proyecciones radiológicas principales que son la AP y las oblicuas derecha e izquierda. Durante este procedimiento, entonces vamos a hacer un rayos X previo, que es una P previa, en la que podemos evaluar cómo está el paciente con la preparación que le realizamos de los laxantes y el enema rectal, que es lo que debemos de buscar para poder obtener unas imágenes más limpias. Esto es lo que hacemos con la preparación, obtener unas imágenes mucho más claras.
Empezamos a inyectar el medio de contraste y al primer minuto de la inyección del medio de contraste empieza la fase nefrográfica. Aquí entonces vamos a poder empezar a ver cómo se va proyectando el medio de contraste a nivel de los riñones, uréteros, hasta llegar a la vejiga. 5 minutos después de la inyección del medio de contraste vamos a poder entonces observar cómo ya se van pintando aquí las cortezas renales y va bajando hacia los uréteres. 15 minutos después del medio de contraste, vamos a realizar una radiografía AP y unas oblicuas en las cuales ya el medio de contraste va llegando hacia la vejiga. 25 minutos después del medio de contraste vemos ya cómo se va llenando la vejiga como tal. Por último, se realiza una AP donde vemos la vejiga llena y otra que es posmiccional, evidenciando que no quede ningún residuo del medio de contraste y que sí se haga una buena evacuación de este. En la cistografía miccional, como tal, les decía al principio, son examencitos del sistema urinario muy similares, pero cada uno con su diferencia. Este nos comprende 3 estructuras o órganos que son los uréteres, la uretra y la vejiga. Esta se utiliza también como para examinar anomalías de las estructuras de los uréteres, uretra o vejiga y también como tal para ver ciertas patologías. Las patologías más comunes en la cistografía miccional son el reflujo vesicuretral, la estenosis uretral, los divertículos, tumores también y además de eso, vejiga neurógena, perdón, y infecciones urinarias recurrentes, que es lo más normal. Eh, La preparación de este examencito se debe de tener la vejiga totalmente vacía para hacer este examen y en los niños también debemos de tener un ayuno y realizar el día anterior una dieta líquida. Para este examencito como pacientes debemos de llevar estudios previos como ecografías, rayos X de abdomen, que nos puedan complementar como tal la historia clínica para realizar el procedimiento. También debemos de diligenciar el consentimiento informado para el tema de las alergias y preguntarle siempre al paciente que es como tal la seguridad de cómo, de si es alérgico a algún medicamento o a algún derivado del yodo. Aquí, como anteriormente les mencionaba, en este se realiza la inyección del medio de contraste por vía uretral y en la urografía excretora utilizamos medio de contraste vía intravenosa. De igual forma, los medios de contraste son yodados hidrosolubles, pero se inyectan de diferentes formas. Em, el examen de laboratorio que debemos de tener previo para el examencito de la cistografía miccional debe de ser un ocultivo negativo mayor a 15 días más o menos el resultado. Este debe de ser negativo, no podemos presentar examencito positivo. En caso de que esté el urocultivo positivo, no se puede realizar el procedimiento. Durante este examencito también vamos a realizar una serie de imágenes radiológicas. Las proyecciones principales son AP, oblicuas derecha y izquierda, y tenemos otras dos que son AP y lateral posmicción. A diferencia del examencito anterior, este también tomamos imágenes el momento en el que el paciente va haciendo la eliminación del medio de contraste para así poder evidenciar ciertas patologías. De proyecciones radiológicas tenemos como tal siempre una P previa para mirar como tal antes de realizar el procedimiento de la inyección del medio de contraste. Se debe de hacer, perdón, una P con la vejiga llena, apenas tenemos el medio de contraste en la vejiga. Se realizan una oblicua derecha e izquierda con la vejiga llena. Tenemos una AP durante el proceso de la micción y una oblicua durante el proceso de la micción. También debemos de realizar una una radiografía postmiccional, como anteriormente lo mencionábamos, para evitar que el paciente quede con residuos de medio de contraste y poder evaluar el proceso de la secreción de este medio de contraste.
Hola, mi nombre es Jessica Bedoya Restrepo, soy estudiante del programa Tecnología en Radiología, Imágenes y Diagnósticas de la UNAD y a continuación voy a realizar una breve explicación y exposición sobre algunos estudios especiales, en este caso sobre el sistema hepatobiliar. Antes de iniciar con la exposición, es súper importante entender la anatomía del sistema hepatobiliario que hace parte. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, el sistema hepatobiliar, como podemos ver en esta imagen, es la anatomía de las vías biliares. Sabemos que esto hace parte de las vías digestivas. Entonces, el sistema hepatobiliar, acá tenemos el hígado y tenemos lo más importante, que son las vías biliares o los conductos. Tenemos un conducto común, que se llama conducto hepático común, que comunica al hígado con el páncreas. Tenemos el páncreas, el conducto pancreático, y tenemos el duodeno, que sabemos que todo lo que sale del hígado y del páncreas van a ir a ser segregados en el duodeno, que el duodeno es la primera parte perdón, la última parte del estómago. En este orden de ideas, pasamos entonces a hablar sobre el estudio y los protocolos, como es un estudio o un protocolo para una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o también llamada CPRE. Se utiliza con medio de contraste yodado hidrosoluble no iónico. ¿Qué quiere decir hidrosoluble? Que se elimina por medio de la orina, es decir, en los riñones se va a hacer el proceso, por eso es súper importante, más adelante le voy a decir que los riñones estén en buen estado, porque al utilizar un medio de contraste hidrosoluble, este va a ser segregado por medio de los riñones y la orina. Entonces, ¿cuál es la anatomía radiológica que vamos a evaluar? Los conductos hepáticos, los que vienen siendo los conductos hepáticos, el común derecho y el común izquierdo. El conducto hepático común, el conducto colédoco, el conducto pancreático, la ampolla de Vater o esfínter de Body. ¿Cuáles patologías o por qué se envía este tipo de estudios? Por cálculos biliares, obstrucciones en los conductos biliares, pancreatitis, colangitis, tumores en las vías biliares y pancreatitis, lesiones en el esfínter de Body. Entonces, en este orden de ideas, pasamos a las indicaciones. Ellos están indicados, este estudio está indicado para coledocolitiasis, que es como la inflamación o problemas con el conducto colédoco. Neoplasia biliar, estenosis sabemos que hace referencia a estrechamiento biliar, colangitis. Está contraindicado si hay diarrea, vómito, mala absorción, estenosis esofágica, aneurismas de la aorta torácica, colangitis aguda, enfermedades pulmonares graves y pseudoquistes de páncreas. Preparación del paciente, súper importante. Entonces, primero que el paciente tenga un ayuno más o menos de 6 a 8 horas, completamente ayuno, que tenga nada ni sólido ni líquido. Informar sobre la medicación, súper importante, porque el médico algunas veces cuando se adquiere pues como algunos medicamentos para hipertensión, para diabetes, para anticoagulación, pues ellos tienen como su protocolo indicado para estos medicamentos. Eso lo define el médico. Súper importante, de esto es lo que más hay que enfatizar, previa firma del consentimiento informado y documentación. Es súper importante y contra indispensable que se le pida al paciente historia clínica, porque se le está enviando, cuál es la patología que se desea evaluar para poder tener unas buenas tomas diagnósticas. Listo. Entonces, vamos a pasar a cuáles serían las posiciones. Entonces, el paciente llegó, lo atendimos, ya miramos historia clínica, ya se le explicó consentimiento informado, se le indicó el procedimiento que se le va a realizar. Entonces, lo vamos a posicionar en la mesa de rayos X. Normalmente este tipo de procedimientos se hacen con el fluoroscopio y lo que pasa es que en este caso el gastroenterólogo va a insertar un tubo por endoscopia por la boca que va a pasar luego por el esófago y ahí finalmente vamos a pasar, pasa por el estómago y ya llegaría a la primera parte, a la última parte del estómago que sería el duodeno, ¿cierto? Entonces, ya cuando estamos ahí, entonces vamos a acostar al paciente. El paciente él va a tener varias posiciones anatómicas porque necesitamos evaluar desde diferentes puntos de vista, por decirlo así. Entonces, siempre la posición anatómica inicial, la que vamos a hacer como una previsualización, va a ser en AP, en decúbito supino, el paciente totalmente acostado en la mesa de exploración y con el fluoroscopio, a medida que vamos, que el médico, pues el gastroenterólogo va ingresando, nosotros vamos mostrándole el paso del mismo. Cuando ya esto suceda, cuando ya estemos listos, vamos a empezar entonces con las posiciones que van a ser oblicua derecha e izquierda y lateral derecha e izquierda. Entonces, de allí vamos a pasar a las imágenes radiológicas. Entonces, ya llegó el paciente, ya lo posicionamos, súper importante eso, ya lo posicionamos, el tubo endoscópico se va a colocar y vamos por medio de un catéter, vamos a inyectar el medio de contraste para que así se pueda ver mucho mejor la patología que estemos evaluando. Entonces, aquí como podemos ver en la imagen, se ve el árbol biliar, aquí podemos ver los conductos. Aquí podemos ver el conducto pancreático y este de acá es como el esfínter de Body o la ampolla de Vater, que es este de acá. Por ahí es donde ingresa el catéter y nos permite el medio de contraste. Aquí ya vemos el medio de contraste que nos permite tener una mejor visualización. Aquí también lo podemos ver. Esta sería la oblicua derecha. Siempre se toma oblicua derecha, oblicua izquierda, posición antero-posterior, que el rayo emerge por la cara anterior y sale, perdón, ingresa por la cara anterior y emerge por la cara posterior.
Finalmente, pasamos entonces, ya se hizo todo el proceso, fue exitoso, se tomaron las imágenes que se deseaban. Recordemos que el fluoroscopio es un procedimiento en vivo, se va viendo la imagen y se van captando esas imágenes y ya luego pues se pasan a un procesador y ahí ya se evalúan con más detalle, lo evalúa el médico radiólogo. ¿Qué pasa con los medios de contraste? Es súper importante que cuando utilicemos medios de contraste se envíen unos exámenes previos. Entonces, para estos exámenes previos, lo que necesitamos es creatinina en sangre. La creatinina es como una sustancia que tenemos en nuestros riñones que nos permite su correcto funcionamiento. Eso nos va a garantizar que el medio de contraste que se ha inyectado se elimine correctamente por los riñones, no haga daño, porque igual es hidrosoluble, entonces no haga daño y salga directamente por la orina. Debemos informarle al paciente que tome bastante líquido para que salga pues como lo más pronto posible y también en algunos casos se envía la TFG, que es la tasa de filtración glomerular. Va muy relacionada también con la creatinina en sangre. Esos exámenes son muy importantes. Un paciente renal hay que tener mucho cuidado cuando se va a ingresar medio de contraste porque podemos generarle un daño que él ya tiene una patología, pero entonces podemos generar un daño aún más fuerte con este medio de contraste. Y súper importante, pues preguntarle si es alérgico al medio de contraste, si es alérgico a la comida de mar, al yodo, porque entonces tenemos que cambiar de alternativa. En ese orden de ideas, si es alérgico al yodo y necesita un estudio de ese pre con radiografía, entonces en ese orden de ideas, lo que podemos hacer es que cambiamos la alternativa. Se puede usar un medio de contraste gadolíneo. El gadolíneo normalmente se usa para la resonancia magnética y cambiamos el tratamiento por, en vez de fluoroscopia, resonancia magnética. Esta es la información. Muchas gracias.